Buenas noches, hermanitos. Dios me los bendiga. Para los que veo por primera vez, mi nombre es Pedro Sánchez. Soy de la Iglesia de Cristo en Santiago de Chile. Y llevo de matrimonio con Lorena González, 35 años de matrimonio. Estuvimos de novio 5 años. Eso significa que estoy 40 años al lado de Lorena y Lorena al lado mío. Tenemos 3 hijos, el mayor es de 33 años, el otro es de 30 y... El mayor es de 33, el menor es de 32 años y una hija, Aileen, que tiene 14 años cumplido. Así que les doy gracias por la presencia de cada uno de ustedes. Hoy vamos a tener una palabra de Dios en Primera de Pedro, capítulo 3. Ahí va a estar la palabra de Dios para esta noche. Primera carta o epístola de Simón Pedro, capítulo 3, versículos 1 al 7. Es importante para mí que tengamos toda la Biblia abierta, para que veamos, para que entendamos lo que Dios quiere enseñarnos en esta noche. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujeta a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de gran estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. La primera observación que quiero hacer es: ¿por qué Pedro, un hombre casado, anciano de la Iglesia de Cristo, le dedica 6 versículos a las esposas y solamente un versículo para los maridos? ¿Qué estaba pasando en Asia, donde se encontraban las iglesias de Cristo? ¿Por qué tanto énfasis, 6 versículos para las esposas? ¿Por qué Pedro le da tanto énfasis a las esposas? ¿Qué hay detrás de estos 6 versículos? ¿Por qué Simón Pedro se dedicó a escribir 6 versículos, 6 textos bíblicos para las esposas y solamente un versículo para los maridos? ¿Qué estaba pasando en las iglesias de Cristo de Asia? ¿Por qué tanto énfasis hacia las esposas y poco énfasis superficialmente hacia los maridos? ¿Por qué será eso? Para mí es muy importante que nosotros conozcamos un poquito la situación
la situación de primera de Pedro. Cuando Pedro escribe a las esposas, cuando Pedro escribe a los maridos, ¿en qué situación se encontraban esas esposas y esos maridos? Es muy importante para que podamos entender el pasaje. Ejemplo, capítulo 1, verso 1:1. Pedro le escribe, Pedro, apóstol de Jesucristo, ¿a quiénes? A los expatriados, personas que habían sido expulsadas de sus tierras, de sus casas, personas que habían perdido sus terrenos, sus parcelas, sus casas, sus bienes. Piensa en esto, por favor, para mostrarte la película completa. Pedro le escribe a cristianos expatriados que habían sido expulsados de sus territorios, de sus países, de sus pueblos. Según el verso 6, estas personas, según el verso 6, 1:6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Son esposas, son maridos, son cristianos que están sufriendo diversas pruebas. En el capítulo 2 de aquí mismo, versículo 21, 2:21, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Llamados a sufrir como Cristo sufrió para seguir sus pisadas. Capítulo 3, versículo 17. Usted dirá, ¿qué tiene que ver esto con el matrimonio? Tiene que ver mucho con el matrimonio en este pasaje, lo que estoy diciendo. 3:17, porque mejor es que sufráis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere. ¿Y cómo termina la carta? En el capítulo 5, verso 10. 5:10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo. Es decir, que las esposas de Asia, los maridos de Asia, estaban sufriendo por todos lados. Vamos a considerar en esta noche a matrimonios que están sufriendo por todos lados. ¿Qué clase de sufrimientos, qué clase de persecución están sufriendo los cristianos de Asia? ¿Cuál es la naturaleza de este sufrimiento o de estos padecimientos? Y lo que voy a decir aquí es más importante que lo que dije antes. Es importante ver la naturaleza de esta persecución, la naturaleza de estos sufrimientos. Mira el capítulo 2, versículo 12. Anoten, porque esto tiene mucho que ver con nuestro pasaje para esta noche. Dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en los que murmuran de vosotros. Los cristianos están sufriendo calumnias, murmuraciones. Los ataques que están recibiendo estas mujeres, esposas, son ataques verbales. Los ataques que están recibiendo los maridos son ataques verbales, insultos, ofensas de los gentiles, de los paganos. Mira el capítulo 3, verso 16. Estamos hablando de insultos verbales, ofensas verbales, maldiciones verbales de parte de los no creyentes. Mira el 3:16. Teniendo buena conciencia,
para que en los que murmuran de vosotros nuevamente, ataques verbales, insultos verbales, ofensas verbales. Ese es el sufrimiento de las esposas y de los maridos en Asia y de los cristianos en Asia. Miren el capítulo 4, verso 14. Si soy vituperado, si soy insultado por el nombre de Cristo. Entonces, estamos en un contexto donde todos están insultándose a todos. Todo el mundo se está insultando aquí. Todo el mundo se está ofendiendo. Especialmente las autoridades de gobierno, que voy a explicar después, están insultando a los cristianos. Imagínate, el cristiano siendo insultado, siendo ofendido, siendo maltratado verbalmente por las autoridades de gobierno. Los amos están insultando a los cristianos, los están maltratando también. Y luego esposos incrédulos también están insultando a sus esposas creyentes. Es decir, que el cristiano hacia donde miraba era insultado, ofendido, maltratado verbalmente por los no creyentes. Ese es el tipo de pruebas de sufrimiento que están sufriendo los cristianos del primer siglo. Amén. Con esto en mente, vamos a entrar a nuestro pasaje. Vamos a 1 de Pedro 3, por favor. Con esto en mente. Fijémonos en el versículo 1, porque voy a tratar de reconstruir lo que está sucediendo aquí, para que se me entienda mucho mejor. Dice el 3:1: asimismo vosotras las mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. ¿Qué clase de maridos? Para que también los que no creen, maridos incrédulos, los que no creen a la palabra, sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Voy a tratar de reconstruir esto. Y para eso tuve que trasladarme a ese siglo, a ver qué está pasando ahí. Me parece que lo que está pasando es esto: un matrimonio pagano, idólatra, ignorante, muerto en delito y pecado, en las tinieblas. Un matrimonio escucha la predicación del evangelio y se convierte ella. Ella se creyó en Cristo, ella se arrepintió y ella se bautizó en Cristo Jesús. Y empezaron a enseñarle a esta mujer creyente, a esta esposa creyente: usted, hermanita, ahora es una escogida de Dios. Usted es una real sacerdocio. Usted es de la nación santa. Usted es una coheredera de la gracia de la vida. Usted fue trasladada de las tinieblas a la luz. Yo estoy en el 2.9. Miren el 2.9. Eso es lo que estoy diciendo yo. Miren el 2.9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Versículo 10: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. En otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, ahora habéis alcanzado misericordia. Las espositas se les estaba diciendo a las esposas: ustedes antes no eran pueblo, ahora son pueblo de Dios. Ustedes antes no habían alcanzado misericordia, ahora alcanzaron misericordia. Ahora ustedes espositas, yo me refiero a estas espositas, son linaje escogido, son un real sacerdocio, ustedes son una nación santa, ustedes son las coherederas de la gracia de la vida. Esa es la posición
de ustedes ahora. ¿Y qué hicieron estas espositas con esta gran noticia? Oh, somos hijas de Dios, somos coherederas de la gracia, somos las escogidas, somos el real sacerdocio, somos la nación santa. Ahora no estamos en la oscuridad, ahora estamos en la luz. Estas espositas, cuando llegaban a casa y se encontraban con su marido incrédulo, con su marido pagano, con su marido desobediente, con su marido ignorante en cuanto a las cosas de Dios, me parece a mí, y voy a explicarlo, que estas espositas estaban insultando, menospreciando, ofendiendo y menospreciando y maltratando verbalmente ¿a quiénes? A sus maridos paganos. Ustedes son ignorantes, ustedes son paganos, ustedes están en las tinieblas, ustedes son idólatras, ustedes no son nadie. Nosotros somos las coherederas, nosotros somos el pueblo verdadero de Dios. Eso está pasando en la iglesia. Esposas maltratando, insultando, ofendiendo, sintiéndose superiores a sus maridos paganos, incrédulos e ignorantes. Eso es lo que creo que está pasando en Primera de Pedro. Sin equivocarme por todo lo que está pasando en el libro. En serio. Con esto en mente, ahora sí que podemos comenzar. Ahora comenzamos. Se los prometo, ahora sí que comenzamos. Vamos a orar nuevamente en la presencia de Dios. Hermano Enrique. No se olviden de la situación, por favor, que es muy importante lo que acabo de explicar. Dios Todopoderoso, grande es su nombre, alabado y glorificado, bendito Padre Santo. Sabemos que usted tiene el control aquí en la tierra, que tiene el control de sus hijos y de sus hijas y de todo el mundo, bendito Padre Santo, aunque a veces no parezca que usted tiene el control. Bendito Dios, no nos cansamos de alzar nuestra voz hasta su presencia, porque usted es muy bueno. Ha derramado bendición tras bendición en Cristo nuestro Señor. Bendito Padre Santo, en estos momentos que estamos estudiando de su palabra, denos sabiduría, inteligencia y que penetre en nuestra alma, en nuestro ser interior, para que haga la obra que debe hacer en nosotros en esta ocasión. Bendito Padre Santo, siga dando sabiduría a nuestro hermano Pedro, así como hasta este momento, para que su pueblo sea edificado y pueda comprender sus estatutos. Todo esto lo llevamos a su presencia en el nombre de su amado Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Gracias. ¿Cómo comienza el capítulo 3? Miren el texto, por favor. ¿Cómo comienza? ¿Cómo comienza? Asimismo. ¿Asimismo de qué? De la misma manera de qué. El asimismo significa que lo que Pedro va a decirles a las esposas es algo que él venía diciendo anteriormente. Asimismo vosotras, esposas, estad sujetas. Primer punto, estamos en un pasaje que habla de sujeción. Miren el 2.13. Miren el 2.13. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como al superior. Estamos en un pasaje de sometimiento, de sujeción. Capítulo 2, verso 18. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. 3.1. Asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos.
capítulo 3, verso 5, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, ¿cómo? Estando sujetas a sus maridos. Eso significa que estamos en presencia de un pasaje que nos habla de, hermanitas, no, yo quiero escuchar más a las hermanas, por favor, de sujeción. Cuando escuchan ustedes por primera vez la palabra sometimiento, sujeción, ¿qué es lo que se les viene a la mente por la primera vez? Estoy hablando con las esposas solamente, porque creo que Dios no tiene nada que decir a los maridos esta noche. Claro, nosotros deberíamos estar ahí jugando en el patio. ¿Qué se les viene a la mente? Cuando escuchan por primera vez la palabra sujeción, en el mundo femenino, muchas mujeres odian esa palabra, aborrecen esa palabra. Para algunas mujeres no cristianas, esa palabra debería ser arrancada de la Biblia, desaparecer del diccionario. Pero hablo de las que no son de la iglesia. Pero ustedes, no estoy haciendo la pregunta ¿qué es? Sino ¿qué se les viene a la mente con la palabra sujeción? Todavía no hago esa pregunta. No, ¿cómo reaccionas tú cuando escuchas la palabra tienes que sujetarte? ¿Te gusta esa palabra? ¿Te encanta esa palabra? ¿Despiertas todas las mañanas? ¡Ah, qué rico, tengo que sujetarme hoy día! No. Ya se puso reverde mi hermanita ya. La verdad, yo quiero escuchar eso. A las esposas no les gusta la palabra sujeción. Les gustaría que esa palabra desapareciera, que la sacáramos de la Biblia, la sacáramos de los diccionarios. A nadie le gusta esa palabra, especialmente en este tiempo con la liberación femenina, especialmente en este tiempo. Bien, pero pregunto a las esposas, ¿tenemos problema cuando Dios nos dice que debemos sujetarnos y respetar a las autoridades de gobierno? ¿Tenemos problemas? ¿Tenemos problemas cuando la Biblia nos dice que debemos sujetarnos y respetar a nuestros jefes, a nuestros patrones? ¿Hay algún problema cuando la Biblia nos dice que debemos sujetarnos y obedecer a nuestros pastores? ¿No? La palabra sujeción no es inferioridad, no es machismo, porque la gente asocia sujeción con ser inferior, lo asocia con ser la persona machista. Pero Jesucristo mismo se sujetó a María y a José. ¿Es inferior Jesucristo a María y a José? Jesús también se sujetó a su Padre Celestial. ¿Es inferior Jesús a su Padre? Entonces la sujeción no tiene que ver con ser inferior, no tiene que ver con la debilidad de la esposa, no tiene que ver con eso. No tenemos conflicto en respetar a una autoridad de la policía, no tenemos conflicto con respetar a un jefe, no tenemos conflicto con someternos a unos ancianos de una congregación. No deberíamos tener conflictos con esta palabra en relación a los maridos. La palabra significa estar bajo de, simplemente. Así como mis hijos están bajo mi autoridad y yo estoy bajo la autoridad de mis padres, es una cuestión de función, simplemente.
Mira el capítulo 3. Asimismo vosotras mujeres estad sujetas, y aquí dice, a vuestros maridos. Para mí fue interesante, se lo compartí a Victoria hoy día en la mañana, que aquí dice a sus maridos, pero en Efesios 5:22, mira Efesios 5:22, hay una palabra que Pablo agrega aquí. ¿Cuál es la palabra que Pablo agrega en Efesios 5:22? ¿Ah? Sus propios maridos. ¿Por qué Pablo dice estar sujeta a sus propios? La palabra propios. Es por lo que estoy diciendo, Norma. Porque el cristiano se somete a la autoridad, se somete al patrón, se somete a los pastores. Si te sometes a una autoridad, si te sometes y respetas a tu patrón, si te sometes a tus pastores, con mayor razón respeta a tus propios maridos. Propio, porque él es tuyo y tú eres de él, por la palabra propio. Es interesante también que cada vez que los apóstoles comienzan a hablar del matrimonio, siempre comienzan hablando primeramente ¿a quiénes? A las esposas, después a los maridos. ¿Por qué será? ¿Será porque Pedro y Pablo están diciendo las damas primero? No. No, yo creo que hay algo que ellos están pensando. ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es el motivo por lo cual una esposa debería respetar a su marido? Según el 5:22, dígalo. Como al Señor. Fíjense la palabra como al Señor. Vayan ahora a Colosenses 3, por favor, 18. Colosenses 3, 18. Colosenses 3, 18. Casadas, está sujeta a vuestros maridos como conviene en el Señor. Mira, como al Señor, como conviene en el Señor. Y mira primera de Pedro 2:13. ¿Qué dice primera de Pedro 2:13? Eso tiene que decir mucho esto. ¿Qué dice primera de Pedro 2:13? Por causa del Señor, como conviene en el Señor, como para el Señor. Fíjate el motivo que Pablo y Pedro les están dando. ¿Qué significa como conviene en el Señor? Por causa del Señor, como para el Señor. ¿Qué significa Señor? Como para el Señor, como conviene en el Señor, por causa del Señor. Esposas. No se olviden de esa frase, como conviene en el Señor, por causa del Señor, como para el Señor. ¿Qué significa? Él se lo merece, es la voluntad de Él, es lo que es agradable a Él. Esto tiene que ver por causa de Cristo, por mi amor a Cristo, por mi respeto a Cristo, por mi adoración a Cristo, por Cristo. Yo te respeto. Es como conviene en el Señor, es por causa del Señor. Tiene que ver, el Señor tiene que estar involucrado en esto. Porque Él merece honra, Él merece gloria, Él merece el mayor respeto, la mayor obediencia. El Señor tiene que estar involucrado en mi actitud hacia el respeto hacia el marido. Según Colosenses 3:20.
3:23, ¿qué dice? Colosenses. Hermanas, lean primero el 18 y se pasan al 23. Lean el 18 y se pasan al 23. ¿Qué dice? Y el 23, casadas y todo lo que hagáis. Claro, en eso están pensando los apóstoles. Casadas, háganlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Siempre estar pensando en el Señor. Cuando dice Primera de Pedro 2:13, volvamos al 2:13, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como al superior. ¿Quién estaba gobernando? ¿Quién estaba gobernando cuando Pedro escribió esta carta? Que Pedro me dice, sométete a ese rey, sométete a ese emperador, dice el versículo 17. Honrar a todos, amar a los hermanos, temer a Dios, honrar al rey. ¿A qué rey? ¿Qué rey? ¿Qué rey estaba gobernando ahí? El peor de todos los emperadores de Roma, Nerón, quien mandó a quemar Roma, quien mandó a matar a Pablo y mandó a matar a Pedro. A ese, respétalo. A ese, sométete. A ese emperador. La misma idea está en el 2:18. Miren el 2:18. Porque alguien se estará preguntando, ¿qué clase de marido yo debo respetar? En el 3:1, ¿qué clase de maridos Pedro tiene en mente? En el 3:1, maridos inconversos, maridos incrédulos, maridos mundanos, maridos paganos. En esos maridos está pensando Pedro. 2:18, ¿qué dice? Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los amos buenos y afables, sino también a los amos difíciles. ¿Hay maridos buenos? Sí. ¿Hay maridos difíciles de soportar? Sí. En esos maridos está pensando Simón. Como hay emperadores buenos, emperadores malos, amos buenos, amos malos, también hay maridos buenos y maridos malos también. Existen eso también. ¿Algún comentario, hermanitas? ¿O ya están todas desanimadas? ¿Qué dijeron por ahí? Ya que no hay más risa. ¿En qué está pensando Pedro cuando escribe esto en el 3:1? ¿En qué está pensando Pedro? Asimismo, vosotras las mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra, maridos incrédulos, sean ganados. Sean ganados. Pedro está pensando en la salvación del marido incrédulo. Rescatar a ese marido incrédulo. Salvar a ese marido incrédulo. Es exactamente lo que Pablo dice en 1 Corintios 7. ¿Qué sabes tú, oh mujer, si eras salvo a tu marido? Amén. Pedro, en toda la carta de 1 de Pedro, siempre está pensando en la salvación, en la salvación, en la salvación y en la salvación. Y ahora piensa
en la salvación del incrédulo, del desobediente, del marido pagano y mundano. En eso está pensando Simón Pedro. Amén. ¿Cuál es el camino para ganar a ese marido incrédulo? Según el 3.1. ¿Cuáles son las herramientas que Pedro nos está dando? En el 3.1. Bueno, el respeto, pero hay algo más que dice. No. La conducta. Vean el texto, establezcan el texto. La sujeción. Sin palabras. Sin palabras. ¿Cómo sonríen los maridos en estos momentos? ¿Cómo sonríen, Dios mío? Ya nos tocaba. ¿Por qué Pedro dice sin palabras? Porque es por lo que expliqué en mi introducción. Parece que estas espositas, lo único que hacían con sus maridos era insultándolos, ofendiéndolos, menospreciándolos, despreciándolos. Ustedes son ignorantes, ustedes son paganos, ustedes no sirven para nada, ustedes son idólatras, ustedes están en la oscuridad, tú estás muerto en delito y pecado, ustedes se van a ir al infierno. Estaban insultando a sus maridos, y de eso lo voy a explicar un poquito más adelante. O lo explico al tiro. Sin palabras. ¿Cuál es mi argumento para decir lo que estoy diciendo? Sin palabras. Porque mira el 3.9, sin salirme de contexto en ningún momento. ¿Qué dice el 3.9? No devolviendo Mal por mal. ni Maldición por maldición. ni maldición por maldición. Eso significa que el marido incrédulo la insultaba a ella y ella lo insultaba más. Maldición por maldición. Se estaban insultando, el marido insultaba verbalmente a su esposa y su esposa no se quedaba callada, también insultaba a su marido, también ofendía a su marido, también lo maltrataba verbalmente a su marido. No devuelvan insulto por insulto, blasfemia por blasfemia, maldición por maldición. ¿Por qué? Versículo 10. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, esposas, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Por este es mi argumento. Sin palabras. Refrena tu lengua. Deja de insultar, deja de ofender, deja de maltratar, deja de herir a tu marido verbalmente. Deja de insultarlo, deja de ofenderlo. Refrena tu lengua. Ese es mi argumento para la frase sean ganados sin palabras. Porque estaban siendo insultadas y ellas respondían con el insulto. El marido levantaba la voz, ella levantaba la voz más alta. ¿Hay esposas así? Sí. Entonces, ese no era el camino para ganarlo para Cristo al marido. ¿Saben ustedes, chiquillos o chiquillas? Hubo una encuesta para maridos creyentes y maridos incrédulos. Yo hice mi propia encuesta en Los Nogales, en Santiago de Chile, con mis amigos que yo tenía antes, la gente de las cantinas, de la cancha de fútbol, de la calle. La encuesta era esta, para los maridos. ¿Cuál es la cosa más importante para un marido
la más imprescindible, la que nunca puede faltarle al marido en un hogar, la que nunca, jamás debería faltarle, la cosa más imprescindible, la más esencial para un marido. Yo pensaba que algunos iban a decir el sexo. No, lo pusieron en tercer lugar. Pensaba que otros iban a decir la parte de dinero, la parte financiera. Nunca debe faltarnos dinero. Tampoco. Adivinen cuál fue. El respeto. Creyentes e incrédulos todos me dijeron: Pedro, me puede faltar el dinero, me puede faltar el sexo, me puede faltar esto, pero que ella me falta el respeto, esto se termina al tiro, esto se quiebra al tiro, esto se rompe bien. ¿Sí? Ahora les pregunto a los hombres de este lugar: ¿es verdad eso, no? Y los esposos miran a la esposa. En serio, el respeto. Allá atrás todos mueven la cabeza. Y yo estoy de acuerdo. Yo también dije el respeto. En mi propia encuesta. El respeto. Por eso Efesios capítulo 5, versículo 33 dice, Efesios 5, 33, que lo lea una hermanita, por favor. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer Y como a su marido, y y la mujer respeta a su marido. ahí está. Y la mujer respeta a su marido. Y la mujer respeta a su marido. Y la mujer respeta a su marido. Volvamos al 3.1. Primera de Pedro 3.1. Asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra. Tampoco Pedro nos está diciendo que usted no tiene que predicar el Evangelio, no tiene que hablarle de Cristo. Sí, puede hablarle de Cristo, puede hablarle del Evangelio, puede hablarle de la vida eterna, pero mijita, hágalo con respeto, hágalo con amor, hágalo con cariño, como lo va a decir después. Hágalo. Hágalo con respeto. Y dice sin palabra. ¿Y saben en quién pensé cuando dice sin palabra? Esposa, miren como ejemplo en el capítulo 2, versículo 21-22, especialmente el 23. Léalo, por favor. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni halló engaño en su boca, ni se halló engaño en su boca. Escuchen ahora. Quien cuando le maldecían, no respondía con maldición, Cuando maldecían a Cristo, cuando insultaban a Cristo, no respondía. no respondió con maldición, no abrió su boca. Esposa, sigan el ejemplo de Cristo. Cuando lo insultaban, cuando lo escupían, cuando lo amenazaban, cuando lo maltrataban, Él no abrió su boca. Jesús no abrió su boca. El ejemplo de Jesús. Hablen, pero siempre con respeto, sin insultos, sin ofensas, sin maltrato verbal a los esposos. Esposas que dejan callados de un solo grito a sus maridos, delante de los hijos, delante de los nietos.
A ese hombre después no lo respetan ni los hijos, no lo respetan los nietos, no lo respeta nadie a ese hombre. Y si un hombre le faltaron el respeto o le perdieron el respeto, ese hombre, en el caso que yo conozco, mis amigos que le faltaron el respeto a sus esposas, después sus hijos, después sus nietos, esos hombres pasan en las puras cantinas y llegan tarde a sus casas porque no quieren encontrarse y hablar con nadie, porque entra a su casa y lo gritan y lo vuelven a gritar. Esa es mi experiencia con amigos míos. ¿De? Sí, al final. ¿Cómo termina el 3.1? Aparece la palabra conducta 2 veces. Mira cómo termina el 3.1. Sin palabra por la conducta de sus esposas. Verso 2, considerando vuestra conducta. Considerando. ¿Quién es el que considera aquí? No. Mira, lee bien el texto. Considerando vuestra conducta. ¿Quién es el que considera aquí? El esposo. El marido incrédulo no dice, nunca dicen nada. Observan la conducta, observan el ejemplo, observan cómo tratan a los hijos, cómo los tratan a él. Si hay alguien que observa y examina y evalúa la conducta de una mujer, es el esposo inconverso, es el esposo pagano. Él lo hace muy bien. Lo hace muy bien. Ellos tratan de considerar la conducta. Una conducta casta y respetuosa. Un buen ejemplo puede causar 3 cosas en Primera de Pedro. La buena conducta, el buen ejemplo puede causar 3 cosas en Primera de Pedro. Lo primero que puede causar está en el 2.12. 2.12. Dice el apóstol Simón, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en los que murmuran de vosotros, los que hablan mal de ustedes, como criminales, como malhechores, ¿qué pueden hacer? Glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Una buena conducta puede provocar que el inconverso, que el pagano, que el marido incrédulo glorifique a Dios solamente por la buena conducta de esa mujer. Amén. En el día de la visitación. Una buena conducta puede hacer que un pagano se convierta a Jesucristo. Otra cosa que puede suceder con esa buena conducta, versículo 15, 2.15, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien, buena conducta, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. ¿Qué otra cosa podría suceder? Que el pagano se quede callado y no tenga nada más que decir. Se quede calladito. No puedo decir nada de mi mujer, no puedo decir nada de ella. Y tu conducta hace callar la ignorancia de ese pagano. Y otra cosa puede suceder, 3.16, Primera de Pedro 3.16, teniendo buena conciencia, para que en los que murmuran de vosotros como malhechores, ¿qué pasa? Sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Otra cosa que le puede suceder al marido incrédulo, que ese marido llegue a ser avergonzado por la buena conducta de su esposa. Puede quedarse callado por la buena conducta de su esposa, o ese marido puede glorificar a Dios, puede convertirse a Cristo por la buena conducta de su esposa. En síntesis,
En conclusión de este punto, lo que Pablo y Pedro quieren decir es esto. Capítulo 2 de Tito, Tito 2. Pablo usa una buena palabra acá, en Tito capítulo 2, versículo 8. Esta es la conclusión de los versículos 1 y 2. Tito 2:8. Pablo dice: palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y, dígalo esposa, y no tenga nada malo que decir. Ese es el punto. Que el marido incrédulo no tenga nada malo que decir de ustedes. Comentarios, preguntas de las esposas en estos momentos. Volvamos a primera de Pedro. Primer punto, espositas, consideren vuestras conductas. Consideren el ejemplo que han tenido, que le han mostrado hacia sus maridos. ¿Cómo han sido sus acciones? ¿Cómo han sido su conducta? ¿Cómo ha sido el ejemplo de ustedes hacia sus maridos incrédulos? A sus maridos creyentes. Evalúen sus acciones. Todo el tiempo evalúen sus acciones. Comentario de este primer punto. Comentario de las esposas, sí. Ya, pues chiquilla. ¿No se oye? No se oye nada. Estaba de nosotros. Una correa, pero Haga la pregunta a todo el mundo. Mientras abran sus Biblias en Efesios 5, por favor, la pregunta que ella va a hacer. Sí. Efesios 5, versículo 24. Efesios 5, 24. Haga la pregunta a todos, por favor. Tú puedes ser una hermana casada con su esposo inconverso y que su esposo le esté prohibiendo seguir a Cristo o congregarse. El 5:24 dice: así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas los tengan sus maridos en todo. ¿Significa en todo o no en todo? ¿Cómo respondemos a la pregunta de ella entonces? ¿Qué pasa si llega el cobrador en la mañana, viene a cobrar la factura a Fito, Fito manda a su esposita: dile que no estoy, que ando trabajando? ¿Tiene que Victoria someterse a su marido ahí? No, porque está desobedeciendo a Cristo, porque está en contra de la voluntad de Cristo. En todo implica, en todo lo que es la voluntad de Dios, en todo lo que es agradable para Dios, en todo lo que manda Dios. ¿Me entienden? Es decir, que este en todo es condicional. ¿Se acuerdan a los apóstoles cuando las autoridades les prohibieron predicar el Evangelio de Cristo? ¿Qué dijo Simón Pedro? ¿Obedecer a Dios o obedecer a los hombres? En ese caso la esposa tiene que obedecer a Dios antes que a su marido, porque su marido la está incitando a pecar, a mentir contra Dios. ¿Se entiende o no? Amén. Disculpa por ponerte de ejemplo, Fito, pero necesito vengarme de ti de algún modo. Necesito eso. Tiene su condición. Es lo mismo del papá. El hijo debe honrar a su padre y a su madre y obedecerle en todo. Pero su papá manda al hijo a
a mentir a otra persona, a robar, o anda a mentir al del almacén, de la tienda. No, papá, lo siento. Lo que usted me está pidiendo voy a desobedecer a Dios, voy a pecar contra Dios, y yo no voy a pecar contra Dios. Si quieres castigarme y disciplinarme, hazlo, pero a Dios yo no lo voy a desobedecer por ti. Amén. Lo siento, papá, lo siento por eso. Volvamos a primera de Pedro entonces. ¿Alguna otra pregunta, hermanitas? ¿Estamos contentas, hermanitas? ¿Estamos contentas? No, con ese amén estamos. No convencieron a nadie con ese amén. Pues. No convencieron a nadie. Amén. Estamos contentas, Pedro. Como diga. Ya vamos a llegar al versículo 7. Y creo que no vamos a tener tiempo, ¿eh? Por eso voy muy lento yo. Por eso quiere que le hagamos preguntas, ¿verdad? Pero no vamos a ver eso al 7. Lo que pasa es que no me gusta andar rápido cuando se lee la Biblia, cuando se estudia la Biblia. Yo lo siento, pero me gusta demorarme un poquito más, pero quiero ver lo que Dios quiere decirnos en este pasaje. Segundo punto, la actitud o la disposición de la esposa. Primero es la conducta, versículos 1 y 2. Ahora tiene que ver con la actitud, con la disposición de cómo tú le hablas a tu marido, de cómo tú tratas a tu marido. Versículos 3 y 4. Fíjense en lo que es externo versus lo que es interno. Fíjense en lo que es corruptible versus lo que es incorruptible. Fíjense, chiquillas, en los versículos 3 y 4. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos. A propósito, no ustedes, sino las mujeres en general, ¿con qué propósito las mujeres de este mundo siempre se están vistiendo o arreglando? Recuerden, soy casado a 35 años. Recuerden eso. Yo por lo menos observo dos cosas, pero quiero escuchar la de ustedes, chiquillas. Para llamar la atención de los hombres. Tal vez no es tu caso, no es tu caso. La mujer hoy día se viste con la intención, con el propósito de llamar la atención de los otros hombres. No estoy hablando de ustedes, chiquillos. Y lo otro que observo, que las mujeres de hoy y del tiempo de Pedro se visten para competir con otras mujeres. Si ella se ve bien, yo también quiero verme bien. ¿Sí? No sé si estoy equivocado, hermanitas, con esas dos observaciones que estoy haciendo. ¿Estoy equivocado, hermanitas? Para nada, yo sabía que ella va a decir que no. No estoy equivocado. Sí, estoy casado a 35 años. Yo a veces tengo dificultades con el verso 3. Vuestro atavío no sea el externo de peinado ostentoso, de adornos de oro o de vestido. ¿Está prohibiendo Simón Pedro esos vestidos lujosos, ese oro? ¿Está prohibiendo eso? No, porque el versículo 4 comienza, si no. Aquí está el contraste. Lo externo, si no, el énfasis es en lo interno. La mujer pagana, la mujer de este mundo, ¿a qué le da énfasis? ¿Por qué trabaja? ¿A qué le dedica tiempo? A lo externo. Todos los comerciales de televisión, todos los comerciales del cine, tiene que ver con lo externo, verte bien, vestirte bien. Todo tiene que ver con el cuerpo. Pero Pedro le da el énfasis en el 4, sino el interno, el del corazón.
en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de gran estima delante de Dios. Un espíritu suave, no un espíritu agresivo, no un espíritu rebelde, no un espíritu insolente, un espíritu suave, afable, humilde, manso, un espíritu tranquilo, un corazón humilde. Ese es el verdadero vestido de la mujer cristiana. Ese vestido del corazón. Yo le digo a mi esposa: mira, mi amorcito, usted se demora 45 minutos en el baño, pero para cambiar el carácter de humilde, para ser mansa de corazón, para ser bondadosa de corazón, se necesita más que 45 minutos. El énfasis está en el corazón. Un espíritu afable, no violento, no un espíritu agresivo, no un espíritu que está insultando, violento, agresivo. Dice afable y apacible, tranquilo. Ese vestido es de gran estima delante de Dios. Ese vestido del corazón le llama la atención a Dios, pero no le llama la atención a los hombres. Es de gran estima delante de Dios. Entonces, el segundo punto es la actitud, en la disposición que usted, cómo trata a su marido, cómo le responde a su marido, cómo le habla a él, cómo se dirige a él usted. Esa es la idea del versículo 4. Afable y apacible, afable y apacible. Eso es incorruptible. El vestido externo perece, el vestido interno del corazón, ese vestido es eterno, permanece para siempre. Amén. Entonces ustedes tienen que decidir a qué vestido van a dedicarse más, a qué traje van a darle más esfuerzo, al externo o al interno. Tiene que ver con el carácter, hermanitas. No solamente ahora la conducta, es el trato, cómo tú tratas a tu esposo, cómo te diriges a él, agresivamente, violentamente, lo insultas a cada rato. Pedro dice que tu corazón sea apacible, que tu corazón sea afable, suave, humilde, tranquilo, sosiego. Ese carácter, esa actitud es de gran estima delante de Dios. Amén. Preguntas del versículos 3 y 4, hermanitas. Comentarios. Consideren vuestra conducta. Versículos 3 y 4. Evalúen su actitud, su disposición que han tenido hacia sus esposos. Ese espíritu afable, ese espíritu humilde. Ejemplo, versículos 5 y 6. Porque así como afable y apacible, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios. Las santas mujeres que esperaban en Dios. No esperaban en sus maridos, no confiaban en sus maridos. Raquel, Lea, Rebeca, Ruth, Ana, las santas mujeres siempre esperando en sus maridos, esperando en Dios, confiando en Dios, buscando a Dios. Estas santas mujeres son santas porque esperaban en Dios, y esperaban en Dios estando sujetas a sus maridos, respetando a sus maridos. Versículo 6. Como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor. ¿Habrá sido fácil o difícil para Sara ser esposa de Abraham?
¿Le habría gustado a usted, hermanita, tener un marido como Abraham? El padre de los creyentes, el amigo de Dios. ¿Qué dicen? Tenía muchas mujeres, dice. Hermanitas, hablemos un poquito. ¿Habrá sido fácil o difícil para Sara ser esposa de Abraham? ¿Por qué? Una de las primeras veces se tuvo que mudar sin saber para dónde ir, nomás seguir a su esposo. Y luego dirigía a un pueblo y me imagino que ella no era así el centro de ella, o sea, él acaparaba mucho tiempo para muchas personas, no tanto nomás para él. ¿Dónde nació y fue criado Abraham? Ur de los Caldeos, Mesopotamia. Una civilización totalmente entregada a la idolatría, al paganismo, a las imágenes. Tare, padre de Abraham, era idólatra también. Yo veo la cosa de esta manera. ¿Qué edad tenía Abraham cuando sale de Ur de los Caldeos? ¿Qué edad tenía? ¿86 años? Yo pienso esto. Abraham le dice a Sara: mi amorcito, hay que mudarse, nos vamos de Mesopotamia, nos vamos de Ur de los Caldeos. Yo me pongo en los zapatos de Sara. ¿A qué hombre a los 86 años se le ocurre mudarse, cambiarse de casa? ¿A quién? A nadie. Dos, su esposo le dice: ¿y dónde vamos? No lo sé, pero Dios me dijo que me fuera. ¿Quién sale de su casa a un lugar donde no sabe dónde va a llegar, dónde va a ir? ¿Y quién te dijo eso? Dios. ¿Y quién es ese Dios? Y Sara salió con Abraham, salió con Taré. Y la primera parada que tuvo Abraham con Sara, ¿dónde fue? En Egipto. ¿Y qué le dice Abraham a su mujer? Que mienta por él. Dile que eres mi hermana, que no somos marido y mujer. Imagínate en la mente de Sara: ya le habló Dios y quiere que mienta ahora. La segunda parada, Abimelech. ¿Qué le dice a Abraham? Vuelve a mentir, mi hijita, porque este pueblo no es temeroso de Dios. Hizo que Sara volviera a mentir por segunda vez. Luego, la discusión entre Abraham y Lot. Si tú eliges la derecha, yo voy para la izquierda. Permitió que Lot fuera a Sodoma y Gomorra, donde estaba toda la economía, donde estaba la finanza, donde estaba la civilización. Es decir, que Lot pensó primero en la economía de su sobrino que en la economía de su propia familia. Tiene que haber sido difícil para Sara ser esposa de Abraham. Luego le da un hijo Jehová y le dice a su esposa: voy a ir con mi hijo Isaac. Regresamos en 3 días. ¿Y dónde lo llevaba? A sacrificarlo, a matarlo, porque Dios se lo había ordenado. ¿Le habrá ocultado eso a Sara? ¿Se lo habrá dicho a Sara? No lo sabemos. Pero todo eso es complicado para Sara. ¿Cuál es mi punto? Que Pedro lo único que dice en el verso 6: cómo Sara obedecía a Abraham llamándole Señor. Sara, con todo eso, respetó a Abraham llamándole mi Señor. Y no es que Sara le haya dicho mi Señor Abraham. Según el texto de Génesis, no se lo dijo verbalmente. Sara pensó en su mente, Sara pensó en su corazón: mi Señor Abraham va a ser papá. Solamente pensó eso de Abraham. Es decir, que cuando Sara pensaba algo de su marido, lo hacía con respeto. Lo hacía con respeto. Y dice el texto en el 6: cómo Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas
si hacéis el bien. Hacerle el bien. Anoten, hermanitas. Anoten, por favor. Versículo 14, 2:14. Ya a los gobernadores como por el enviado, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien. Miren el capítulo 3, versículo 10, versículo 11, 3:11. ¿Qué dice? Apártese del mal y haga el bien. Verso 13. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mira el 3:17. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien. Mira el 4:19. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan. Si ustedes son hijas de Sara, si ustedes son hijas de Abraham, háganle el bien, hagan el bien a los que le están haciendo mal. Háganle el bien todo el tiempo. No se cansen de hacer el bien. Ese es el pasaje aquí. ¿Cómo termina el 6? El 3:6, ¿cómo termina? ¿Por qué dice sin temer ninguna amenaza? ¿Por qué termina así? Los esposos inconversos estaban amedrentando, amenazando a sus esposas, metiéndoles miedo. Porque así son los paganos. Amedrentean, amenazan a sus esposas. Porque no tienen temor de Dios, no tienen respeto de Dios. Las esposas también estaban siendo amenazadas por sus maridos incrédulos. Imagínate, amenazada por el gobierno de Nerón. Nerón amedrentaba al ciudadano, luego amedrentada por el patrón, por los amos malos, y después llegó a casa y me amenaza mi esposo, amedrentado por todos lados. Imagínate la vida de estas mujeres también. Pero Pedro les dice, ustedes no deben ser amedrentados ni por Nerón, no se dejen amedrentar ni por los amos, no se dejen amedrentar por los maridos, sin temer ninguna amenaza. ¿Por qué? ¿Por qué sin temer ninguna amenaza? Porque según el capítulo 1, que soy 1:5, que soy guardados por el poder de Dios. Hermanas, porque las esposas son protegidas, son guardadas por el poder de Dios. Si las esposas estaban sufriendo, el poder de Dios las estaba protegiendo, el poder de Dios las estaba cuidando a ustedes. Miren el capítulo 3, capítulo 5, disculpen. Versículo 7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Si las esposas estaban sufriendo, ellas podían echar sus preocupaciones, sus ansiedades, sus miedos, podrían echarlo sobre Dios, porque Dios cuidaba de ellas. 4:19. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Si las esposas estaban
siendo amenazadas, ellas podían encomendar su causa al fiel Creador. Señor, ayúdanos. Señor, protégenos. Señor, líbranos. Señor, fortalécenos. Mira las amenazas de mi marido. Mira las maldiciones de mi marido. Mira cómo me mete miedo. Miedo a abandonarme. Miedo amenazándome que va a golpearme, que va a abandonarme. Las mujeres podían encomendar su situación a Dios. Dios, ayúdanos en esto. Escúchanos, Señor. Guárdanos, Señor. Protégenos, Señor, de esto. Amén. Versículo 6, 3:6. Como Sara obedecía a Abraham, llevándole Señor. Hermanitas, ustedes son hijas de Sara, son hijas de Abraham. Sigan el ejemplo de Sara. Así como Sara respetó a su marido, ustedes también respeten a sus maridos. Sigan el ejemplo de las santas mujeres, como esperaban en Dios, respetando a sus maridos. Si soy amenazada, voy a presentarle mi causa a Dios sin pedir ayuda. Presentamos la causa a Dios y le pido ayuda a los predicadores, a los pastores de la iglesia. Si estoy siendo amenazada, si la mujer está siendo amenazada por un marido, tiene que pedir ayuda. Y si no quiere escuchar a los predicadores, hay que llamar a la policía nomás. En serio. Las leyes están para proteger al bueno y castigar al malo. Siempre ha sido así. Las leyes son para proteger al bueno y castigar a los malos. Versículo 7, 3:7. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. El versículo comienza: vosotros, maridos, igualmente. ¿Igualmente de qué? ¿La esposa debe respetar a su marido? ¿Igualmente el marido debe respetar a su esposa? ¿La esposa debe tener un espíritu afable, humilde y tranquilo? ¿Los maridos? Igualmente. Un espíritu afable y humilde. Las esposas deben respetar como Sara respetaba a Abraham, llamándole Señor. Los maridos deben respetar a sus mujeres. Siempre es lo mismo. Siempre es lo mismo. El respeto es mutuo. Es mutuo. Pero, mira lo que añade aquí Pedro. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas. Vivid con ellas. Usted puede creer en la frase vivir que hay matrimonios que viven juntos, pero ambos se encuentran solos, o que ella se encuentra sola. La palabra para vivir tiene el sentido yo me hago presente cuando estoy en casa. Es darle el tiempo que mi esposa se merece cuando estoy en casa. Hacerla sentir que yo estoy presente en casa.
vivir. Tiene el sentido de compañerismo, de conversar, de dialogar, de jugar, de entretenerse, vivir con ellas. Ese es el sentido. ¿Se entiende, no? No es el sentido de que el marido me dice, pero yo paso en casa. Sí, pero encerrado viendo tele. Estás en casa, pero no estás viviendo con ella. No estás compartiendo con ella. No estás relacionándote con ella. No le estás dando el tiempo que ella se merece cuando tú estás en casa. Maridos ausentes, pero viven en casa. Eso no es el sentido de vivir. Vivir con ellas. Vivir con ellas sabiamente. La palabra para sabiamente, anoche la expliqué, es gnosis, que tiene que ver con vivir con ellas comprendiéndolas, tratando de entenderlas, tratando de conocerlas. Todo eso es sabiamente, gnosis. El conocimiento que yo debo tener de mi esposa, debo yo trabajar para poder entenderla a ella, poder conocerla a ella, poder comprenderla a ella, entender, saber qué le pasa. No solamente qué comida te gusta, de qué color te gusta, no. Tiene que ver con algo físico, con algo emocional, con algo espiritual. Sentir, entender la tristeza de ella, entender la alegría de ella, el miedo de ella. La palabra para sabiamente. El conocimiento que yo debo tener de mi propia esposa. Saber realmente, con solamente una mirada, saber la tristeza que ella tiene o lo que le está pasando. Ese es mi trabajo. No es el trabajo del vecino. Es el trabajo del marido. Es mi trabajo. Mi trabajo es vivir con ellas con comprensión, con entendimiento, con conocimiento. Si hay alguien que debe conocer con exactitud a su propia mujer, es su marido, nadie más. Pero ese es mi trabajo, ese es tu trabajo. Todo lo que a ella le hace feliz, todo lo que a ella le da paz, le da tranquilidad, le da sosiego. Ese es mi trabajo, de conocerla. Vivir con ellas sabiamente. Versículo 7. Dando honor a la mujer. ¿Escucharon, maridos? El marido debe darle honor a la esposa. La palabra para honor, cuando los griegos hablaban de honor, ellos pensaban en algo pesado y en algo valioso. ¿Qué era para un griego algo pesado y algo valioso? El oro. El oro para ellos era pesado y tenía su valor. La palabra honor tiene que ver con eso. La palabra deshonor tiene que ver que cuando sale el vapor ¿cómo le llaman aquí la tetera? Cuando calentamos el agua, el pato, cuando sale ese vapor, eso es deshonor, porque es algo que aparece y desaparece inmediatamente. En eso pensaban los griegos con deshonor. En Apocalipsis 4, quiero llegar a un punto. En Apocalipsis 4 se le da honra y gloria a Dios porque creó todas las cosas. En el capítulo 5 se le da honra y gloria a Cristo porque fue inmolado y fue sacrificado por nosotros. Pregunto, maridos, ¿cuánto valor, cuánta importancia tiene la persona de Jesucristo para nosotros? ¿Cuánta? Varones.
Muchas. O todas. Todo. ¿Cuánta importancia, cuánto valor tiene la palabra de Cristo para nosotros? Todas. Ahora, ¿cuánto valor, cuánta importancia realmente tiene tu esposa para ti? Lo que tu esposa te habla, lo que tu esposa te dice, ¿cuánto peso tiene las palabras de tu esposa para ti? ¿Cuánto valor tienen las palabras de tu esposa para ti? ¿Le das la importancia a las palabras de tu mujer? ¿Le das el valor a la persona de tu esposa? Eso es honor. ¿Qué lugar ocupa tu esposa en tu matrimonio, en tu familia? Eso significa la palabra dándole honor a ella. En uno de los tiempos difíciles que tuve con Lorena, fue un día en la semana y ella me dice a mí, de acuerdo a este versículo, estábamos hablando del versículo 7, y Lorena me dice a mí, cuánta importancia tengo yo hacia ella, qué valor tengo yo para ti, me dijo. Y yo orgullosamente le dije todo el valor, toda la importancia. Y me dice, pero yo no siento eso. Ya empecé como Don Ramón. ¿Por qué, mi amor? Le dije yo. Me dice, estamos conversando los dos. Estamos conversando algo bonito y suena el celular y tú contestas y te vas a contestar. ¿Y quedo yo ahí hablando sola? Ese es el valor que tú me das a mí, esa es la importancia que tú me das a mí. No puedes decirle a la persona del celular, en estos momentos no te puedo atender porque estoy hablando con mi mujer, con mi esposa. ¿Qué valor tengo yo para ti? Que estuviste el otro día viendo un partido de fútbol y estaba entretenido el partido. Yo sé que a ti te gusta el fútbol, pero yo tenía una situación. Y usted me dijo, hablamos, mi amorcito, pero deja que termine primero el primer tiempo. Yo dije, esto va a caer mal aquí. Esto viene muy mal. A ti, cuando te llama un hermano de la iglesia o te llama un familiar tuyo, tú llegas a correr y dices sí inmediatamente y corres porque es tu familiar, porque es tu hermano. No tengo nada contra tu familia, tú sabes que la quiero y amo a los hermanos de la iglesia, pero tú corres para todo, estás para todo. Pero cuando uno te necesita, yo tengo que esperarme. ¿Por qué yo tengo que esperarme y la hermana de la iglesia no? ¿Por qué yo tengo que esperar y el hermano de la iglesia no? Ese es el valor que tengo yo para ti. Esa es la importancia que tengo para ti. Yo quería que me tragara la tierra. Y aquí golpeó mi corazón. Le dije, no te he dado el honor que tú te mereces. He perdido el honor que tú te mereces. ¿Sabe lo que me dijo? No has perdido el honor, Pedro. Creo que nunca lo has tenido. Si tú me preguntas, si te pregunto yo, me dijo, ¿qué valor tengo yo para ti? Yo siento que no te importo mucho a ti.
yo me siento como que yo no soy importante para ti, que todo lo que digo son tonterías para ti, son palabrerías para ti. No me siento con valor ante tus ojos, no me siento como una mujer importante para ti. Creo que a ti te importan mucha gente, pero no yo. Así como yo me siento contigo. Yo creo que esta conversación ustedes deberían tenerla con sus esposas también. La única persona que podría responderles a ustedes cómo tú te sientes, con honor, con valor, con importancia, tú eres la única persona que puede responderle a ver esa pregunta. No es cómo te sientas tú, es cómo se siente tu esposa. ¿Se siente valorizada por ti? ¿Se siente respetada por ti? ¿Siente tu esposa que es la mujer más importante de tu casa? ¿Que es la número uno de tu vida? ¿Que es más importante que cualquier hermano de la iglesia? ¿Que es más importante que cualquier compañero de trabajo? ¿Que es más importante que cualquier familiar tuyo? ¿Siente tu esposa, se siente así? Dando honor a la esposa. Pregúntale a tu esposa esta noche cómo se siente en el trato que tú le has dado, en el valor que tú le has dado, en la importancia que tú le has dado. Solo ella podrá decirte cómo se siente. Solo ella podrá decirte cómo se siente al lado tuyo. Nadie más va a poder responder esa pregunta. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Siempre recuerdo el vaso más frágil. Cuando mi hijo mayor me compró el televisor y lo tuvimos que cambiar de un cuarto a otro cuarto, entre mi hijo menor y yo, ¿cómo agarramos el televisor? ¿Cómo agarras tú el televisor de 40 pulgadas y quieres trasladarlo? ¿Cómo lo tomas? ¿Cómo lo tomas? Con mucho cuidado. Así tienes que tratar a tu esposa. Así tienes que tratar a tu esposa. Con mucho cuidado, con mucha delicadeza, porque es muy frágil. No es que sea débil, no, es frágil. Por eso hay que tratarla con delicadeza, con cuidado. Que no se te vaya a quebrar tu esposa, que no se vaya a romper tu esposa. Porque puedes quebrarla con un insulto, con una ofensa, con una mala palabra. Le puedes romper el corazón, le puedes romper el alma, la puedes destrozar por dentro. Trátala con delicadeza, trátala con cuidado. ¿Por qué? ¿Qué es lo que es ella? ¿Qué es lo que es tu esposa? Coheredera. Es coheredera de la gracia de la vida. Ella tiene los mismos privilegios tuyos. Tiene la misma salvación tuya, tiene el mismo Espíritu Santo tuyo. Es hija del mismo Padre. Es hija del mismo Salvador Jesucristo. Tiene las mismas promesas. Ella es tan hija de Dios como lo eres tú. Es tan reina de Cristo como lo eres tú. Ella es coheredera. Trata bien a las coherederas de Dios, a las coherederas de Cristo. Trata bien a las hijas de Dios. Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Marido, Dios no acepta mi oración. Dios no acepta mi adoración. Dios no acepta mi alabanza si no trato con honor, si no trato con valor, si no le doy la importancia a mi esposa, la que ella merece. Dios no va a aceptar ni tus oraciones, ni mis alabanzas, ni mi adoración.
Dios no va a aceptar eso. Dios no va a aceptar esas cosas. Si no le das el honor, si no le damos el honor que se merece, si no le damos el lugar, si no le damos la importancia que nuestras esposas se merecen en el matrimonio y en la familia. Que Dios me lo bendiga, hermanito.